Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. A mí me aflige cuando algunas personas me dicen, yo leo la Biblia, pero no siento nada. La respuesta la tenemos en la primera carta a los Corintios 2:14, que dice, el hombre espiritual goza de las cosas espirituales. El hombre carnal no puede gozar de esas cosas. Hermanos, este libro es muy especial, es un libro espiritual. Entonces tiene un lenguaje espiritual. La persona que quiere gozar de su lectura debe ser espiritual. No se puede ir como a cualquier otro libro, es un libro especialísimo. Y les digo algo más, alguien puede ser un teólogo famoso, un especialista en la Biblia, puede dar conferencias sobre la Biblia y puede ser que la Biblia no le hable a él, porque no va con humildad, va solo con su propia experiencia. Es un hombre carnal, aunque sabe mucha teología y Biblia. Así es que la clave para entrar en la Biblia es el hombre espiritual. Y cuando Jesús contó la parábola del sembrador, entonces nos dio una pista de cómo puede caer la palabra de Dios en nosotros. Una parte de la semilla, dice, cayó a la vera del camino. A la vera del camino, pues la pisotean los viandantes, no produce fruto, o si no, las aves vienen y se la llevan. Las aves, en la explicación que da Jesús, significa el espíritu del mal. El espíritu del mal está muy atento a la hora de la lectura de la Biblia o de la predicación para arrancar esa palabra, porque esa palabra puede producir fe y salvación. Entonces está atento y pone distracciones y pone turbaciones. San Pablo un día llegó a la ciudad de Éfeso y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Y qué es eso?, le dijeron. Entonces Pablo los evangelizó, después rezó por ellos y se dieron signos carismáticos. Hermanos, se necesita el Espíritu Santo para que la palabra de Dios produzca efecto, para que oigamos que de veras es Dios que nos está hablando y nos dejemos guiar. San Jerónimo decía, ignorar las Escrituras es ignorar a Jesús. Yo amo a Jesús, pero si no tiene una base bíblica no lo puede conocer. Esto es importantísimo. Muchos son buena gente, religiosos, pero ritualistas. Todos sus ritos no tienen una base bíblica. Y entonces ellos tienen una religión sentimental, tienen sentimientos religiosos. Cuando se recibe el bautismo en el Espíritu Santo, todo cambia. El bautismo en el Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Cuando alguien está lleno, comienza a encontrar en la Biblia todo, y no hace falta que sea un intelectual de primera categoría. El campesinito que apenas hizo segundo o tercer grado, él puede estar recibiendo el mensaje, porque se acerca con la fe que tiene, y con esa fe el Señor le habla y está gozando. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta el caso de un hombre que se llamaba Apolos. Era eminente teólogo, sabía la Escritura, pero lo oyeron predicar unos laicos, Ananías, Aquila y Priscila, y resulta que aquellos laicos que estaban llenos del Espíritu Santo dijeron, a este le falta un toquecito. Tiene mucha sabiduría, le falta un toquecito. Lo llevaron aparte, lo ayudaron para que recibiera su bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces aquel, a sus dotes naturales de orador y de gran pensador, puso lo indispensable, el Espíritu Santo.
Entonces su predicación era muy valiosa. El mismo San Pablo lo pone como ejemplo, porque ahora era un Apolos convertido. Lo primero que el Espíritu Santo hace es una conversión. Entonces se abre el oído espiritual. Tenemos el oído material, biológico, oímos, pero el oído espiritual solo lo abre el Espíritu Santo, y eso es indispensable, ir con el Espíritu Santo a la Biblia para que entre la palabra espiritual. En la parábola de Jesús dice, una parte de la semilla cayó en la piedra. Y esto me hace recordar lo que cuenta San Francisco de Sales, que una vez un amigo de él ya no iba a la iglesia, entonces lo fue a visitar, porque ya no vienes a la iglesia, que él comenzó a poner un montón de excusas, pero al fin fue sincero, se levantó, corrió una cortina, ahí atrás de esa cortina tenía escondida una mujer, estaba en pecado. Hermanos, Jesús dice que la semilla de la palabra puede caer en la piedra. Cuando estamos en pecado cae la semilla, no logra penetrar, no logra penetrar. Por eso, parte indispensable para que tenga efecto la palabra de Dios es que la piedra se convierta en un corazón de carne, es obra del Espíritu Santo. En la India a veces se mete una serpiente en una casa y entonces mandan a llamar a un flautista porque se esconde, se mete en un agujero y entonces el flautista comienza a tocar y la serpiente se revuelve porque la música la trae, pero pone un oído pegado al suelo y con la cola se tapa el otro oído. Hermanos, cuando hay predicación, cuando hay lectura de la palabra, es la música de Dios que quiere entrar. Pero el Espíritu Santo procura taparnos los oídos en cualquier forma que sea para que no oigamos esa palabra que es poder de Dios para salvación del que cree, dice San Pablo. Es poder de Dios, entonces el espíritu del mal no quiere de ninguna manera que llegue esa palabra, porque llega la fe y con la fe viene la salvación. Moisés le dijo al Señor, yo quiero saber quién eres tú, cuál es tu nombre. Y desde la zarza en que el Señor le hablaba, le dijo, Moisés, primero descálzate. Moisés se quitó sus sandalias, se hincó. Para entrar en la Biblia, en la palabra de Dios, hay que descalzarse. Hay que ir con humildad. El peligro de algunos que son muy inteligentes quieren entrar solo con su propia sabiduría. Yo les decía, alguien puede ser doctor en teología y no logra entrar en la Biblia. Es decir, lee el libro como un libro literario, pero no oye la voz de Dios. El Señor nos quiere descalzos como Moisés. Moisés, descálzate, quítate la sandalia. El otro se arrodilló y entonces comenzó a oír el nombre de Dios. Yahvé, Yahvé, lento a la ira y rico en misericordia. Dice Jesús, Dios se esconde de los sabios y entendidos, se manifiesta a los humildes. A la Biblia vamos con humildad. Señor, solo tú me puedes abrir este libro. Abre mi entendimiento. Y esto para todos, al que apenas tenga cultura, pero invoca el nombre del Señor, Él le va a dar lo que necesita, porque el Señor no viene para esconderse. La palabra de Dios es para hablar y llega a cualquiera. Como sacerdote me he dado cuenta cómo personas muy sencillas gozan leyendo la Biblia y Dios les habla. Y yo a veces ¿y qué le dijo? Y me comienzan a explicar. ¡Caramba! La forma en que el Señor les hizo entender la Biblia, maravilloso, que es el Espíritu Santo. Y el otro sabio y entendido que con toda su ciencia quiere entrar, no logra entrar. Y el otro entró. Porque el Señor dice, Dios se esconde de los sabios y entendidos, no que sepa mucho, porque San Agustín era un genio de la humanidad, Santo Tomás, pero ellos se humillaron. Ahora, San Agustín confesó que cuando él fue por primera vez a la Biblia, él, con todo lo que sabía, él dijo, yo esto es pan comido, y no logró entrar en la Biblia. Y dice, me tuve que hacer como niño. O sea, tuvo que humillarse,
Dios se esconde de los sabios y encendidos y se manifiesta a los sencillos. Al famoso orador español Donoso Cortés, alguien lo encontró en un pueblecito insignificante de España y le dijo: ¿cómo está el gran orador para venir a este pueblucho a oír a ese padre de pueblo? No, yo no vengo a oír al padre, yo vengo a oír la palabra de Dios. Él se había humillado, había dejado su gran inteligencia en otro lado, se había humillado, se había quitado las sandalias, y eso es lo que el Señor nos pide. Jesús dice que la semilla puede caer entre espinas, y al principio pues entra, pero las espinas luego la ahogan. Y decía Jesús explicando esta parábola, las espinas significan los afanes materiales. Nos preocupamos de las cosas materiales. Cuando una comadre va a visitar a otra, pasan horas y horas hablando de sus telenovelas y todos los detalles, y conocen a todos los personajes. Pregúnteles cuál fue el evangelio del día domingo y se les hace una laguna mental. No recuerdan nada. Y eso es muy común. A mí a veces me ha pasado. No recuerdo el evangelio del domingo y recuerdo tantas tonterías. Hermanos, ¿cómo hay que archivar la palabra de Dios? Jesús fue a visitar a dos hermanas, se llamaban Marta y María, y Marta le dio importancia a la cocina, a sus recetas, quería lucirse. María oyó que Jesús estaba diciendo algo especial y dijo: no, esto no me lo pierdo. Se sentó. La otra se enojó, haragana: mira, Señor, no me ayuda, yo sola. Y el Señor le dijo: ella ha escogido la mejor parte, tú estás muy afanada. Hermanas, los afanes del mundo nos impiden muchas veces darles espacio al Señor diariamente. Ay, Padre, no sea tan exagerado. Diariamente Dios nos habla. La Biblia no es para tenerla de adorno ahí en la sala como un libro empastado en cuero con cantos dorados. No, la Biblia es para tenerla bien manchada y orada. Todos los días vamos, porque el Señor habla todos los días para el de buena voluntad. La costumbre de todo cristiano, todos los días uno busca la Biblia. Comienza con lo más fácil, con los evangelios, con el libro de los Hechos de los Apóstoles, después lo más difícil. Aquí no se va de la página 1 a la última, no. Se va con lo más fácil, los evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles. Después, las partes más difíciles del Antiguo Testamento. Esto es muy importante. El Salmo número 1 dice: bienaventurado. En la Biblia, bienaventurado quiere decir feliz, el que día y noche medita en la ley del Señor. Bienaventurado. El Señor quiere la felicidad para nosotros. En la vida de San Juan Bosco se lee que él todos los domingos era llevado por su mamá. Su mamá se llamaba Margarita, analfabeta, lo llevaba a misa. Y cuando salieron de la iglesia, la mamá llevaba al muchachito, el sacerdote le dice: niño, ¿tú no entendiste nada de mi sermón el día? No, señor cura, le dijo. Usted al principio dijo esto, después esto y terminó en esta forma. Se quedó admirado. Aquel niño oía que su mamá, analfabeta, en las noches les contaba las historias de la Biblia. La mamá analfabeta oía la predicación y se las repetía a sus hijos en la casa. Ahí tenía un santo. Hermano, la palabra de Dios hay que escucharla con mucha humildad. Y entonces va a hacer efecto, que los afanes materiales no la ahoguen. Esa es la parte principal. Por lo general, nuestros afanes ahogan. Marta quería quedar bien con Jesús, es una cosa muy buena, la mejor comida, la mejor receta, pero se está perdiendo la mejor parte, la palabra de Dios, el mejor alimento, y eso es lo que le pasa a muchas personas. Pero la palabra puede caer en buen terreno. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo de nosotros y nos deja desnudos ante Dios. Y el
término que emplea aquí, tetraquelímenos en griego, significaba aquella acción cuando el luchador le doblaba el brazo a su contrincante y el otro se quedaba quieto porque si no se lo quebraba, se quedaba vencido. La palabra de Dios nos debe dejar vencidos. Hasta que no nos deje vencidos no está haciendo efecto. Nos debe dejar desnudos ante Dios. Señor, tienes razón. Esto que tú dices es la verdad. Esto que tú dices es la verdad. También este término tetraquelímenos en griego, y les digo griego porque la Biblia del hebreo, en primer lugar, fue traducida al griego, que era la lengua de los intelectuales en aquel tiempo. Y entonces nos deja desnudos, dice, es decir, es como cuando al corderito le quitan toda la piel y lo dejan colgando, así como los vemos en las películas, para asarlo. Así nos debe dejar la Biblia, nos quita nuestros disfraces, nuestros antifaces y se nos dice, este eres tú. Por eso Santiago dice que la Biblia es un espejo. ¡Qué figura tan bella! Es el espejo, este eres tú, nos dice Dios. No lo que dice la gente, que te alaba, que te conceptúa muy alto. Este eres tú. Yo no te puedo mentir, esa es la Biblia, para eso nos lleva. Debemos ser transformados por la palabra de Dios, si no, no tiene efecto. Un gran intelectual puede ir a leer el Quijote, puede leer una novela de Vargas Llosa y gozar y contarla después. Pero si ese intelectual está en pecado grave, en adulterio, ese no va a lograr entrar en la Biblia. No va a gozar como goza leyendo el Quijote o una novela de Vargas Llosa. No va a sentir gozo, porque aquí se entra en gracia de Dios. Moisés, quítate las sandalias. Quitarse las sandalias es quitar el pecado, ponerse en gracia de Dios. Entonces le va a pasar lo que le pasó a San Juan. Dice que sintió ardor, gozo en la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos sentir todos nosotros. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se cuenta el caso de una mujer llamada Lidia, que estaba en un grupo de mujeres a la orilla de un río. Y ellas a su modo estaban rezando a Dios. Y San Pablo, que andaba buscando un grupo de oración, llegó, y Pablo nunca se quedaba callado. Les expuso la palabra de Dios. Y aquella, dice, quedó llena del Espíritu Santo. Puso su buena voluntad, abrió los oídos del alma y vino la conversión para ella. Se convirtió en una colaboradora de San Pablo. Solo por oír, dice, el Espíritu Santo la transformó en ese momento. También se pone el caso de un hombre etíope. Etíope venía de Etiopía, era pagano, iba en un carruaje, porque era servidor de una reina, de la reina Candace, iba en un carruaje. Y llevaba un rollo de la Escritura y se le ocurrió leerlo. Y le salió nada menos que el capítulo 53 del profeta Isaías. Y él no entendió ni papa de esto. ¿Qué querrá decir esto? Pero iba leyendo en voz alta. Y el Señor, cuando alguien tiene buena voluntad, provee. Y envió a un gran predicador laico llamado Santiago, y él oyó, Felipe, disculpe, no Santiago, sino Felipe. Se acercó y le dijo, Señor, ¿usted le entiende lo que está? No, ¿qué voy a entender yo esto? Un cordero en silencio va siendo llevado al matadero por los pecados de todos, no entiende. Se lo voy a explicar. Aquel le explicó, la palabra le llegó, aceptó la palabra, aquel como era del Nuevo Testamento ya le predicó a Jesús. Y entonces aquel se convirtió y siguió contento. La palabra de Dios lo había transformado, para eso es la palabra de Dios. No es para decir qué bonito, sino es para una transformación. Por eso San Pablo, en su carta a los Gálatas, dice, es poder de Dios
para salvación del que cree. Poder de Dios nos transforma, pero sí nos quiere hincados de entrada, sin pretensiones. San Damián decía, cuando vayan por la calle, vayan mascullando la palabra de Dios. Y entonces va a salir aroma de su boca. Qué difícil saber que una persona todos los días va a la palabra de Dios, debería ser lo normal. Pero muchos de los que vienen a la iglesia no tienen esa santa, no digo costumbre, sino devoción. A la Biblia vamos todos los días. Y si usted todos los días lee las lecturas de la misa, que se encuentran muy fácilmente en los celulares, en cualquier otra parte, en 3 años usted ha leído toda la Biblia. La iglesia lo tiene así establecido, un método para leer toda la Biblia. Dice el Salmo número 1, bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. 2 cosas. No se trata solo de escuchar, no solo debemos ser, dice Santiago, oidores, sino hacedores. La palabra de Dios no es solo para oírla, es para vivirla. Y de ahí viene la transformación. Estimado hermano, ¿siente usted gozo al ir a la palabra de Dios? No, preocúpese, porque el Señor quiere que usted goce. Él dejó la Biblia no para que sea un libro allá de adorno en la sala, sino para que usted goce oyendo que Dios le habla todos los días. Y si merece ese día alabanza, se lo va a decir. Y si merece un ramalazo, se lo va a decir también. Dios nos dice lo que necesitamos. Es el espejo en que todos los días nos vamos a ver. Todos los días nos vemos en el espejo para rasurarnos, para peinarnos. Todos los días debemos ver y oír a ese espejo que habla, que es la Biblia. Y el Señor nos va a decir, este eres tú. Démosle gracias a Dios que nos ha dejado la palabra. No la desperdiciemos. Todos los días, como podamos, vayamos. El Señor nos va a ir hablando. Dice la carta a los Romanos, la fe viene de escuchar el mensaje que habla de Jesús. Vayamos y cada día Jesús se va a hacer más vivo en nosotros, va a haber una transformación y vamos a gozar oyendo de que Dios nos habla todos los días. Que así sea para todos nosotros. Amén.